Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a ver cómo descargar datos de Bitso, pero cómo crear un esquema en SQL para realmente tener una base de datos de todas las transacciones que pasan en este exchange. ¿Por qué quiero hacer esto? Bueno, pues como sabrán amigos, mis intereses van desde la data science hasta finanzas y me gusta hacer como muchas cosas de trading. Entonces, lo primero que necesitas para hacer un buen algoritmo de trading es tener una base de datos con la cual entrenar tus modelos, con la cual hacer tu backtest, con la cual trabajar. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces tenemos solamente precios diarios, los cuales nos quitan mucha información. Entonces, mi solución es extraer los datos directamente del exchange. Había hecho esto con un archivo de TXT, pero vi que esto era cero eficiente, ocupaba mucho espacio y ahora lo quiero hacer en SQL. Entonces ya hice esto para otro exchange, entonces lo quiero hacer para Bitso. Obviamente esos güeyes no me pagan nada, pero sinceramente es el único exchange en México que utilizo para comprar Bitcoin. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo con su API. Y lo primero que tienen que hacer es, obviamente, descargar SQL Server. Pueden ir a esta página y descargan la aplicación. Se van aquí a Download Page y tienen que descargar el que dice MSI Installer. Cuando le dan clic le tienen que dar a avanzar a todo, a todo, a todo, a todo. Solamente hay una parte en la cual yo me detuve el día de ayer y fue cuando me pedía instalar otras dependencias. En este caso solamente basta instalar las otras dependencias que son prácticamente, se llaman Microsoft, son prácticamente estas, Microsoft Visual Studio. Entonces estas son las que tienen que instalar para que ya pueda correr bien el instalador de SQL. Pero bueno, asumiendo que ya tienen SQL instalado, cuando lo abren se va a ver de esta manera. Tienen que crear como un servidor, el cual pues ahí van a manejar su base de datos, ¿no? Al final SQL es como un servidor, el cual corre como en el background, como con un demonio, y pues ya ustedes pueden interactuar con la base de datos. Ok, entonces asumo que ya tienen eso listo. Si tienen dudas con la instalación, igual abajo me pueden dejar un mensaje si tienen alguna duda de cómo instalar. Y ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a meternos a la documentación de Bitso, de su API, y yo quiero sacar el order book. El order book como tal lo que me dice es, eh, no, mentira, quiero sacar los trades. ¿Por qué? Porque esto es las transacciones efectivas que se hicieron. Por lo tanto, en un día, por ejemplo, o en una hora puedes saber cuántas trades se hicieron para vender, cuántas para comprar, los montos. O sea, nos da como más información. No solamente el precio a cada momento, sino de qué lado va la oferta, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros saber. Entonces, obviamente vamos a trabajar con Python, vamos a abrir Spider y lo primero que necesitamos importar es import pandas ASPD, maravillosísimo pandas. Voy a hacer esto un poco más grande para que lo vean bien. Después vamos a hacer un import request y import SQL Alchemy as SQL. Ahí. Entonces vamos a ver si estas tres jalan. Las únicas dependencias nuevas que van a instalar es esta de SQL Alchemy. ¿Para qué? Para poder conectarnos a la base de datos. Entonces, bueno, ya veremos más a detalle cómo hacer las conexiones y eso, pero la tienen que descargar. Ok, entonces lo primero que queremos hacer es, se tienen que ir, o bueno, pueden ir a mi blog, en este caso a Full Stack Data Science, donde van a encontrar cursos de programación y van a encontrar como toda la documentación de los videos que hago aquí en YouTube. Y vamos a copiar esta parte. Ya habíamos hecho un video con la API de Bitso, entonces vamos a utilizar el código. Aquí solamente quiero cambiar el endpoint. Este como tal es un endpoint de una API, así se conoce, o la URL de la API, que como tal, si la vemos, se ve así. Tú lo puedes poner en tu explorador, este endpoint, y te va a dar esto, ¿no? Entonces solamente tenemos que leerlo. Y badabim, badabam. Ahí, control B, lo ejecutamos. Aquí ya vemos el modelo de response y lo transformamos en formato JSON para poder leerlo, ¿ok? Entonces este es un diccionario, como ven aquí el tipo de dato es un diccionario. Nosotros queremos payload. Entonces nuestros datos van a ser igual a JSON response. Y al ser un diccionario, vamos a acceder al diccionario utilizando su llave payload. ¿Listo? Ok, entonces ya tenemos los datos. Como ven, los datos es una lista de diccionarios.
Esta lista de diccionarios ya puede ser leída directamente por pandas. Entonces nuestro data frame va a ser igual a pd.dataframe datos. Corremos. Listo, ya tenemos nuestro data frame, así como tal se tiene que ver. Entonces aquí vemos que tenemos la fecha, que es el timestamp, tenemos la cantidad que compraron, en este caso me parece que es de Bitcoin, si vendieron o compraron, el precio en pesos mexicanos y el transaction ID, que es como su llave primaria de estos chavos de Bitso. Entonces, ya que tenemos esto, ¿cómo lo pasamos a SQL? Porque yo lo que quiero hacer es un proceso donde deje mi computadora prendida todo el día y solamente esté descargando estos datos. Esa es la idea y veamos. Entonces, estamos en SQL. La verdad es que soy nuevo en SQL, bueno, no tan nuevo, o sea, siempre ya lo he tenido instalado cuando voy a trabajar. O sea, yo nunca he hecho la instalación personalmente, pero, ok, ustedes cuando lo terminan de instalar tienen que tener una ventana así. Crean una instancia de MySQL y entonces le damos clic. Nos va a pedir un password. Este es el password que ustedes hayan puesto obviamente en su instalación. No se les vaya a olvidar, obviamente. Y ok, entonces estoy accediendo. Como ven, yo ya había creado aquí un esquema para BitMEX, que es otro exchange. Entonces, ¿qué es un esquema en SQL? Un esquema es como tal un conjunto de tablas, vistas, procedimientos y funciones, los cuales interactúan. Un ejemplo, por aquí yo tengo una tabla. Una tabla la podemos entender como un data frame gigantesco donde podemos meter muchos datos. Yo aquí tengo mi parte de la que hice, por ejemplo. Aquí podemos ver lo que hice con la parte de BitMEX. Tenemos su timestamp, símbolos, ¿no? Entonces queremos hacer prácticamente lo mismo, pero para Bitso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a dar clic en este botón de agregar nuevo esquema. Le vamos a llamar Bitso-API. Aplicamos. Y aquí como tal, así es como se crea. Este es el código SQL que en teoría tendrían que ejecutar para crear el nuevo esquema. Aplicamos. ¡Pum! Como ven, ya se creó nuestro esquema. Ahora, estamos en el esquema. ¿Qué queremos hacer? Queremos, aquí nos vamos a la parte de arriba, crear una tabla. ¡Ay! No tengo ningún esquema. Aquí tengo un esquema seleccionado. Tabla, vamos a crear una tabla. Ok, nuestra tabla se va a llamar Bitso Trades, ¿no? Ok, entonces minimizamos y aquí nos va a pedir las columnas. Las columnas como tal van a ser las mismas que tenemos acá, entonces el nombre de esta columna se va a llamar book. ¿Qué tipo de dato va a ser? Para mí este tiene que ser un tipo de dato varchar. Varchar es como string en Python, si lo quieren ver de esa manera. Vamos a ponerle 15 caracteres, no sé si cambie. Aquí este nos dice si es primary key y si es not null. Esto lo voy a deseleccionar. ¿Por qué? Porque si no quiero que esta sea como mi primary key. ¿Por qué? Porque una primary key es como una llave identificadora. Por lo tanto debe de ser única. Y aquí no es única, entonces pues no nos va a servir. Y después de esto vamos a agregar otra columna que se llama created-add. Y esta de aquí también la vamos a hacer varchar. ¿Por qué varchar? Porque muchas veces he tenido yo problemas cuando tengo diferentes bases de datos en cómo se leen las fechas, ¿no? Entonces, para evitarme todo eso, lo voy a dejar como string y ya voy a decir que pandas lo extraiga como más bien haga como esta operación de calcular la fecha. Y si no, la otra parte sería un datetime. No sé si haya otro tipo digamos, de tipo de dato, pero yo lo voy a dejar como varchar. Y debido a que este exchange, digamos, no es tan concurrido, yo quiero que este sea mi primary key. ¿Por qué? Porque yo quiero filtrar todo por tiempo y quiero como que ese sea mi llave única. Después vamos a ver el amount. Aquí mi amount, en este caso, yo quiero que sea flotante. Seguimos mi otra columna. Mi otra columna debe de ser marker-side. Marker side también va a ser varchar, pero aquí vamos a ponerle nada más que se esté limitado a 10 caracteres. 10.
Ay, no. 10 nada más. Enter. Después quiero tener otra columna que sea precio y TID. Ok, entonces esta la vamos a llamar precio. Price. Price como tal, este también lo voy a hacer flotante. Y después TID. TID en este caso lo voy a poner que sea un entero. Aquí entero. Y aquí ya vemos todas mis columnas, ¿no? Entonces le pongo en apply y aquí como ven tengo mi query que en teoría tendría que hacer para crear esta tabla. Entonces crear tabla en donde en mi esquema Bitso API el nombre de la tabla se llama Bitso Trades con las columnas book que tiene el tipo de dato varchar, edad que es varchar también que no puede ser nulo, la cantidad que es flotante, el marker size que es varchar, ok. Entonces aplicamos. Se ejecuta, o bueno, está ejecutando. Y como vemos aquí en tablas, ya tengo aquí, bueno, cierro esta de acá. Ya tengo aquí, por ejemplo, select rows. Ok, no tengo nada en mi tabla porque está vacía. Entonces la idea es alimentarla. Vamos a alimentar esta tabla con la información que acabamos de extraer. Ok, entonces vamos a minimizar esto. La base de datos está ahí, está corriendo, o sea, no tengo que hacer nada todavía. Entonces, pero me tengo que conectar. Para conectarme, vamos a utilizar SQL Alchemy. Lo pueden instalar utilizando pip. Desde aquí, desde Spider, pongan signo de admiración hacia abajo, pip, install SQL Alchemy. Y como ven, yo ya lo tengo instalado, entonces me va a dar, pues bueno, va a decir que ya lo tengo instalado. Requirement already satisfied, quiere decir que ya lo tengo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Aquí tenemos que utilizar un método de SQL Alchemy, que es SQL Alchemy.create engine, o sea, crear el motor. Y aquí le vamos a pasar, como tal, ahorita lo van a ver, esta es la contraseña de mi base de datos. MySQL Connector, en este caso sería como el protocolo que va a acceder, supongo. Y luego, ¿a dónde apunta? Bueno, apunta al nombre de mi usuario con mi contraseña donde que esté en localhost, con, aquí no se va a llamar bitmesk trade, se va a llamar bitso API. Porque este es el nombre de mi esquema, este es el nombre de mi servidor, mi usuario, contraseña y el tipo de conexión. Corremos para ver si jala. Jaló. Perfecto. Perfecto. Hasta aquí vamos muy bien. ¿Qué tenemos que hacer después? Bueno, como tal tenemos, como SQL no entiende, digamos, de data frame, no le podemos decir copia el data frame, sino lo tenemos que hacer en modo de query. Es decir, que como lo que vimos en el texto de insertar y eso lo tenemos que hacer. Entonces vamos a empezar. Como tal, lo voy a descomponer en 3 partes. La primera se va a llamar initial query, initial queue, triple comilla para decir que es un, ¿cómo se llama? Que es cadena de varias líneas. Vamos a poner insertar. Bueno, vamos a ponerlo en insert into bitso API. No, insert into, ¿cómo se llama? Bitso trades. Cambio y luego pongo el nombre de mis columnas. Mis columnas como tal son book, coma, después tengo created-add, después tengo amount, después tengo marker-size, después tengo price y luego tengo TID. Ok, estas son mis columnas y luego voy a terminar mi esta con values. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí le estoy diciendo que va a insertar en esta tabla estas columnas y los valores van a ser, esos van a ser mi segunda parte, ¿no? Entonces van a ser mis values de la query
como tal, vamos a hacer esto. Vamos a separarlos por una coma. Vamos a utilizar .format, que es un método para los strings, que diga .join. Y aquí, ¿qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar una lista. Esa lista como tal va a contener pues varios caracteres. Entonces va a ser un string que como tal va a llevar paréntesis. Voy a poner entre corchetes diccionarios. Diccionarios. Y tienen que estar separados por coma. Entonces, en esta parte de aquí va a ir mis columnas. No, entonces yo tengo 6 columnas, tengo que copiar 6 de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le quito la última coma. Tac, 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 tac. Cierra paréntesis. Y listo. Y aquí, afuera del paréntesis, voy a cerrar el primer string. Y a este le voy a pasar el format. Ahora sí vamos a utilizar format. Como tal, format es igual otro método para las cadenas, en el cual tú puedes poner, no sé, bueno, vamos a hacer un ejemplo acá. Print corchetes, ahí voy. Corchete, coma. Bueno, necesitamos que sea string. String tiene valor. Podemos poner estas cosas de aquí. Punto format. Y le pasamos 10. Entonces, aquí como están viendo, donde ponemos las, ¿cómo se llaman? Las llaves, format le asigna el valor, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a tener son 6 llaves para ya luego aquí iterar en nuestro data frame. No sé si se entiende la idea, pero bueno, ahorita vamos a hacerlo y ya después, si tienen dudas, lo dejan en los comentarios de abajo y con gusto se las resuelvo. Entonces, vamos a quitar esto. Format, ok, entonces vamos a poner row.book, row. Created-add, row. Aquí se me fue, le puse coma. Punto, ok. Row.amount, row.markerSize, row.price, row.teeth. Ok, cerramos paréntesis, todo esto for y de x, row in df.iterRows. Ok, creo que he terminado. Ok, vamos a correr a ver si está bien. Object series marker size. Marker size. ¿Cómo no? Vamos a crear esta acá. Tal vez no se corrió bien. Series no tiene marker size. Marker size. Punto. Df iterRows for index in row. Como tal, aquí lo que estoy haciendo es le estoy agregando una coma a esto y después estoy haciendo una lista de comprensión. Esto lo quiero iterar para todas las filas de mi data frame, pero aquí no sé en qué está pasando. A ver, copiamos este de aquí. Sí, tac. Print. Bueno, más bien. Para esto, print row. En teoría tendría que jalar. 9, tac.
ya vimos el error, no es marker, es maker side. Ok, entonces aquí el error fue que lo escribí mal. Nuevamente vamos a correr esto de aquí, F9, tac, listo, vals. Entonces vamos a la parte, a nuestra variable valuesQ. Como ven aquí, aquí tengo un string, el cual ha dividido cada una de las filas con comas y entre paréntesis. ¿Para qué queremos hacer eso? Esperemos para la última parte. Y bueno, si esto lo juntamos, por ejemplo, si ponemos mi query va a ser igual a initial q más values q F9. Control C, control V. F9, tac. F9, ok. Ok, en este caso, yo lo que quiero prácticamente es esto. Es hacer una query en la cual yo meto los datos del data frame y luego esto lo paso a SQL para meterlo en la tabla. Pero hay un problema. Como yo voy a hacer esto dentro de un loop, es decir, como cada 20-30 segundos voy a extraer los datos y los voy a meter dentro de la base de datos, aquí lo que puede pasar es que voy a tener datos duplicados. Entonces, si sigo metiendo los datos duplicados, obviamente eso no es óptimo. ¿Por qué? Porque voy a tener datos repetidos y al final es un show. Entonces directamente desde SQL, desde la query que acabamos de crear, vamos a modificarlo para lidiar con esa duplicidad de datos, si se llega a dar. Entonces vamos a ponerlo aquí como el final de la query va a ser igual a una cadena on duplicate, y esto me parece que es duplicate key update, y aquí es como en todas las columnas que encuentres un duplicado, actualiza la tabla, y aquí nada más le vamos a dar como, por ejemplo, aquí vamos a decir book va a ser igual a values book, coma, created at va a ser igual a values created at. Aquí le vamos a poner amount igual a values amount, y luego vamos a poner row, maker size guión bajo size va a ser igual a values maker size, y aquí se me están olvidando las comas, si no mi query va a fallar, tac tac tac. Y finalmente vamos a ponerle price igual values price, coma, y la última TID igual a values TID, coma. Bueno, aquí ya no va coma, aquí ya ponemos punto y coma para cerrar la sentencia de SQL y le pasamos otros 3 guiones para hacerlo, para terminar la query. Entonces vamos a sumarle el end query, corremos esta parte de aquí, F9, y ya vemos que nuestra query queda de esta manera. Bueno, vamos a hacerla así. Aquí podemos ver que inserta into bits o trades estas columnas con estos valores. Si encuentras una llave duplicada, sobrescribe los datos. Prácticamente eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, para finalizar y ver cómo funciona esto, lo que tenemos que hacer es decirle a, bueno, pues a nuestro engine, a nuestro motor de SQL que ejecute esta query, ¿no? Entonces vamos a hacer esto con engine execute query. Entonces, si todo sale bien, nos dio un error, chucha. Aquí nos dice que maker site in field list, maker site, no sé qué sea esto.
Ok, ya vi que es. Veamos el nombre de nuestras columnas. Aquí como tal le puse marker site a mi tabla. Entonces, table inspector, columnas. ¿Cómo le hago para editar esta columna? No lo sé. Aquí este iconito de aquí, listo. Entonces, aquí vamos a marker site. No es marker site, es maker site. Aplicamos y como tal vamos a cambiar el nombre de la columna. Aplicamos, finalizamos y listo. Volvemos a ejecutar la query y listo. Como ven aquí ya no me aventó ningún error, me aparece esto. Ahora es cosa de comprobar en SQL si lo tenemos. Entonces vamos a cerrar esto de aquí, esto de acá. Y aquí, como ven, estaba vacía. Le vamos a dar en esta parte de aquí, que dice ejecutar, esta parte del script. Y como ven, ¡pum! Ya hemos rellenado pues nuestra tabla con esto. Ok, entonces, ¿qué faltaría para hacer esto algo que se actualice de manera constante? Pues muy fácil. Todo vamos a meterlo dentro de un ciclo. Def extract Bitso API. No le vamos a pasar ningún diccionario ni nada. Ningún parámetro. Más bien, indentamos. Esto de aquí me regresa nada. Y hacemos un loop infinito. While true, dos puntos. Vamos primero a correr esta función para que la tenga Python en memoria. F9. Y vamos a ponerle aquí que corra la función. Control C, Control V. Luego aquí que nos dé un print actualizando DB base de datos a las, y aquí justamente vamos a utilizar esta parte de acá. Ay, a las X hora con registros. Aquí tenemos un string y aquí quiero utilizar esta parte de format por si no quedó claro. Aquí lo primero que vamos a poner en pantalla, o sea, el primer corchete, las primeras llaves que vamos a querer ahí, las queremos date time now, today me parece. Y luego vamos a poner, bueno, no, nada más uno. Los registros siempre van a ser los mismos, entonces da igual. Como todavía no importamos datetime, vamos a importar import datetime tag. Me parece que si pongo esto de aquí no va a jalar. Ok, entonces es datetime.datetime. Me parece que así ya va a jalar. Datetime. Ok, ya ven, aquí ya nos dio la fecha. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Vamos a importar el módulo de sleep. Import sleep. Ah, no, es time. El módulo de time nos sirve, bueno, tiene una función, un método que se llama sleep, que es como para hacer una pausa. Entonces, por ejemplo, aquí pongo time.sleep y pongo, no sé, 15 segundos para iniciar. Entonces vamos a leer otra vez todo esto. Tac. Y aquí como tal, esto lo que está haciendo es un loop infinito. Entonces vamos a ver si jala. Le vamos a dar F9, F9. Y aquí se actualizó la base de datos a esta hora. Entonces vamos a ver si es cierto. Como tal, aquí tenemos que mi último registro era a las 18:25. Ah, no, 29. A ver, vamos a ordenar.
28. Ejecutamos y ok, 1854. Ya vimos que hemos agregado registros. Entonces aquí vemos que se sigue actualizando y como tal, de esa manera lo que hemos creado, hemos conseguido crear una forma bastante sencilla de extraer los datos en una tabla de SQL. Como tal, SQL es un mundo aparte de Python, pero es necesario en todo este mundo de Data Science. Por lo mismo te invito a que lo consultes. Trataré de hacer más videos utilizando SQL. Obviamente voy a hacer SQL como más del lado de consultas, no tanto del lado de insertar datos y ese tipo de cosas. Y bueno, entonces hemos aprendido lo que es un esquema, lo que es una tabla, cómo conectar Python a SQL, cómo insertar datos utilizando un data frame pandas y sobre todo SQL Alchemy. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Vamos nada más a hacer la última consulta para ver que se ha actualizado. Ahí. Se siguen agregando ¿cómo se llaman? Las filas. Pero ¿por qué hacer esto? Bueno, se preguntarán, creo que eso me faltó explicar. ¿Por qué quiero hacer esto? Pues muy sencillo. Porque en este caso, por ejemplo, si yo agarro esto, copio, pego esto, hago esto. Y, por ejemplo, yo puedo trabajar con los mismos datos al mismo tiempo que los estoy metiendo dentro de la base de datos. ¿A qué me refiero? Muy sencillo. Python, que diga pandas, tiene pandas-read, no, pd.read, me parece que es query, read query. Entonces aquí le tenemos que pasar la query y nuestro motor de búsqueda. Entonces la query como tal, query va a ser muy sencilla, es select todo from Bitson-traits. Entonces vamos a correr esto, pero para esto tenemos que abrir una nueva consola. ¿Por qué? Porque una consola está extrayendo los datos. Entonces si extraemos una nueva consola, bueno, abrimos una nueva consola, ejecutamos esto, tac, no pasa nada, hacemos esto de aquí, tac, vemos que el engine está bien, Bitson, read query, no, entonces si no es read query es read SQL. Ok, el método era read SQL y como vemos aquí tengo mi data frame. Entonces esta es como la magia de tener una base de datos en SQL, porque con un programa los puedes insertar los datos y con otro programa los puedes leer. Entonces ya no tienes que hacer como tanto show. Y también puedes crear diferentes bases, puedes hacer como copias de tus bases. Una base puede ser la cual siempre le vas a estar metiendo los datos. Otra base, otra tabla más bien puede ser esos datos ya limpiados con otras columnas, como por ejemplo la diferencia que hay entre precios, volatilidad, etcétera, ¿no? Entonces todo esto es súper útil cuando quieres construir tus datasets para realmente hacer análisis. Entonces, bueno chicos, eso es todo por hoy. Los invito a que consulten mi blog, que también próximamente estaré publicando cursos a mucho gran detalle sobre cómo programar en Python, cómo hacer diseño web, cómo ser un verdadero full stack data science, es decir, cómo obtener datos, trabajar con SQL, MongoDB, diferentes tipos de bases de datos, cómo realmente analizar los datos, limpiarlos, hacer modelos y sobre todo cómo meterlos en producción, porque ese es el ciclo del data scientist, del full stack data scientist, que es obtener la información, hacer un modelo y ponerlo en producción. Entonces,
Vamos a aprender todas esas herramientas, las van a poder encontrar en mi página en Full Stack Data Science. Y bueno, los invito, nos vemos hasta la próxima. Chao.